Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy martes 5 de mayo. Y hoy martes a las 8 de la noche estaremos transmitiendo una entrevista exclusiva con el padre Tulio Cordero desde la República Dominicana. Así que no se lo pierdan esta noche, un tema muy interesante: los discípulos y la resurrección de Jesús. A las 8 de la noche hoy aquí por Católico Hoy YouTube, Católico Hoy Radio y nuestra página de Facebook Católico Hoy. Así que no se lo pierdan. Y la frase para este día: el Señor te muestra el camino que debes seguir. Tiene sus ojos puestos en ti como su oveja preferida que eres. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso, en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es su fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo. Y todos los pueblos te cantarán, bailando: tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías,
dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la primera lectura de hoy menciona que en Antioquía fue donde por primera vez se le llamó cristianos a los discípulos. Y Jesús nos dice hoy en el Evangelio: mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen. Y eso es precisamente parte de ser cristiano: seguir a Jesús como sus ovejas, escucharlo y no apartarnos de Él. Las ovejas son inteligentes, mis hermanos. Siguen a quien las cuida, quien los protege y quien las conoce. Están en su mano y nadie se las quitará del pastor. Las ovejas que dice Jesús en el Evangelio de hoy no se parecen en nada a las del área del templo que le hacen preguntas. Los que están en el área del templo lo desafían: si usted es el Cristo, díganos claramente. No parecen estar pidiendo por interés genuino, más bien parecen ser agresivos. Antes de hablar con él, lo rodearon e inmediatamente después de este intercambio, el siguiente versículo nos dice que recogieron piedras para arrojarle. No le dan a Jesús ni tan siquiera el beneficio de la duda. A veces podemos encontrarnos entre estos dos extremos, no exactamente en contra de nuestro Señor, pero tampoco estamos listos para confiar plenamente en Él y seguirlo. Las ovejas, por ejemplo, pueden asustarse fácilmente. Si se asustan, pueden dispersarse. Nuestra fe puede flaquear también. Podemos tener dudas y asustarnos y hasta alejarnos del pastor por un momento. Pero estamos llamados a vivir como las ovejas, siguiendo el pastor. Y esto no significa que nunca podamos hacer preguntas al Señor o que nunca tendremos dudas o incertidumbres. Más bien significa que tratemos de confiar siempre, que tratemos de darle a nuestro Señor el beneficio de creer que su mano nos está guiando y que nos protege. Pero para esto tenemos que permanecer cerca de Él y seguirlo. Y si así lo hacemos, podemos reconocerlo incluso desde diferentes ángulos y diferentes circunstancias. Hermanos, para poder seguir al buen pastor tenemos que mantenernos cerca de él, y esto es una decisión. Los judíos que le decían en el Evangelio de hoy: dinos si realmente eres el Mesías, habían visto sus obras y escuchado las palabras de Jesús cuando decía que él era el Mesías, pero ellos no tomaron la decisión de seguirlo, aún viendo sus milagros, aún viendo sus obras, aún escuchando las palabras del Señor diciendo: soy el Mesías. No tomaron esa decisión. Nosotros también tenemos la misma oportunidad que ellos y hemos visto milagros que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces se nos olvidan rápidamente o no los reconocemos, como por ejemplo tan simple como levantarte cada día. Es un milagro, es un regalo de Dios, y así muchos más milagros que el Señor nos hace cada día. Entonces está en nuestras manos tomar la decisión de seguir a Jesús, nuestro buen pastor, cada día y permanecer con Él. Esto, por supuesto, lo podemos hacer a través de la oración, de los sacramentos, de la palabra de Dios. Pero todas estas cosas, todos estos métodos para acercarnos al Señor y permanecer en Él, nos deben llevar a confiar en ese pastor que me cuida siempre, que me conoce, que sabe lo que necesito. Porque podemos orar y orar, pero si no tomamos la decisión de seguirlo y confiar en Él, a pesar de que todo parezca adverso, terminaremos perdidos como las ovejas que se dispersan de su buen pastor.
Que cada día nuestro Señor nos alimente a nosotros, las ovejas de su rebaño, y nos dé la gracia de reconocerlo, seguirlo y confiar en Él. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, que nos invitan a seguir y a confiar en nuestro buen pastor Jesús, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, en este momento de mi vida, ¿qué oveja estoy siendo yo? ¿La que se dispersa o la que escucha y reconoce y sigue al buen pastor? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir, por ese milagro de la vida, Señor. Gracias por nuestra salud y por todos los beneficios que nos das, Señor. Te pedimos en este día, Señor, por todos aquellos que están sufriendo, aquellos que están enfermos, Señor, especialmente los que están padeciendo de este virus, del coronavirus. Te pedimos, Señor Jesús, cada día que nos des tu gracia, Señor, para poder reconocer tus milagros, para poder seguirte como buen pastor que eres de nosotros, que podamos ser esas ovejas fieles a ti, que te siguen, Señor. No importa que parezca el futuro adverso, no importa que el presente, Señor, lo veamos oscuro. No importa, Señor, que siempre podamos esperar y confiar en que tú eres ese buen pastor que nos cuidas y nos proteges. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un martes bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, el Señor te muestra el camino que debes seguir. Tiene sus ojos puestos en ti como su oveja preferida que eres.